que antes de empezar simplemente quiero que cierres tus ojos. Vamos a adorarle un minuto. Y que mientras le adoramos tú puedas decirle: Espíritu Santo, yo necesito que tú me hables, Señor. Dile: yo necesito esa palabra como espada de doble filo que toque mi vida, Señor. Ven a habitar, y no queremos solo una visita. Disfruta, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, y no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Me apasionas y me transformas. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Me apasionas y me transformas. Padre, gracias te doy esta mañana y como siempre te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor. Yo me quito, Señor, yo muero para que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Padre. Y como siempre, que esta palabra sea como esa espada de doble filo, Señor, que atraviese lo más profundo de nuestro ser y cambie nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, le voy a pedir que me acompañe por favor en Romanos 7:19 y me lo guarde allí. Romanos 7:19. Y antes de llegar al versículo, me lo señala allí nomás. Yo quiero contarle que, bueno, para los que no saben, conozco del Señor hace muchos años. Permítame repetirlo por las personas que tal vez vienen hace poco. Y llevo muchos años de conocer al Señor y he conocido y he ido a predicaciones y a predicaciones muchas veces, tal vez como muchos de los que estamos en este lugar. Y he escuchado muchas palabras y yo no sé si a usted le pasa como me pasa a mí, y es que hay ciertas predicaciones que quedan marcadas en tu vida. Hay ciertas palabras que comparten, bueno, Dios habla a través de nuestros pastores y esas palabras quedan como marcadas en tu vida. ¿Le ha pasado eso? Esa palabra queda como ahí. Y es como tu caballito de batalla y es de la que te sostienes cuando tal vez vienen las situaciones difíciles o cuando tal vez tienes que enfrentar algo. Esas palabras que quedan marcadas allí. Y de tantos años, si yo hiciera la cuenta de cuántas predicaciones he escuchado, no podría hacerla. Son muchos años de escuchar. Y hay una que me marcó mucho y ocurrió hace muchos años atrás. Siendo yo mucho más joven de lo que soy, escuché una palabra que decía: la obra perfecta de Cristo. Así se llamaba la palabra, la obra perfecta de Cristo. Repítelo por favor: la obra perfecta de Cristo. Y eso me quedó tan marcada porque no te estoy hablando ayer, ni antier, ni hace 2 años, hace muchos años. Conozco al Señor hace más de 23 años. Y esta palabra, mi pastor la predicaba, indudablemente pues era otra iglesia y era otro mi pastor en aquel momento, mi juventud bella. Mi juventud bella. Bueno, muy bien. Y esa quedó marcada allí. Y hablaba esa obra perfecta de Cristo, de todo lo que Jesús había ganado en la cruz por nosotros, de todo lo que Él había hecho allí, de cómo se había permitido ir a la muerte, aún sabiendo que tú y yo éramos pecadores. Hablaba de esa palabra, hablaba de todo su ministerio, porque fue una serie de predicaciones, no fue una sola, recuerdo que fueron varias.
cada fin de semana, y hablaba de su ministerio, hablaba de Jesús, hablaba de su vida, de todo lo que sufrió allí en el Calvario. Pero hay un aspecto importante de aquella predicación que tú y yo conocemos, pero permíteme repetirlo, y hablaba de lo perfecto que fue planeado, esa salvación para ti y para mí. Usted sabe, se lo recuerdo si no, que Adán y Eva pecaron, y dice que a partir de ese momento todos estábamos muertos. Dígale al que está a su lado, muerto. Así estábamos cuando Adán y Eva pecaron. Estábamos muertos, pero Dios, inmediatamente tenía un plan B y lo saca de allí, de su billetera prácticamente, y es el plan de salvación, que fue lo que hizo a través de Jesús. Pero interesante en esta prédica, o en esta serie de predicaciones que hablaba mi pastor en aquel momento, hablaba de que Jesús no hubo pecado alguno. Jesús es un hombre perfecto. Cuando estuvo en la tierra con la misma carne que usted y yo tenemos, dice la palabra que no pecó. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús no falló, Jesús no se equivocó. Pero es que Él era Dios. No, Él era Dios, pero también tenía carnita. ¿Sí o no? Y si no, dígame por qué iba y lloraba. Y si no, dígame por qué estaba asustado cuando tenía que enfrentar la pasión, todo lo que iba a vivir. Sintió miedo también, sintió dolor por las almas, sentía como tú y yo sentimos. Y esa predicación, me acuerdo que insistía en esto, en la obra perfecta de Jesús. Pero ese mismo versículo de Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados. Yo quiero que usted sepa que usted no buscó a Dios. Creo que ahora lo mencionaron para los nuevos. Usted no buscó a Dios, Dios le buscó a usted. ¿Sabía eso? Porque siempre nos vendieron afuera la tradición que cuando necesitábamos algo íbamos y lo buscábamos. No lo necesitábamos, no lo buscábamos. Pero no funciona así. Dios realmente es quien te escoge, y con esos lazos de amor y de justicia te trae algún día a un lugar como estos para que tú le conozcas. Y dice ese versículo: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Diga conmigo, ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces Primera de Pedro 2:21 dice: para esto fuisteis llamados, es decir, tú y yo fuimos llamados para seguir las pisadas de Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jesús camina y tú deberías caminar, tú y yo deberíamos caminar detrás de donde camina Jesús. Es decir, si Jesús va por acá y no pisa acá porque es en falso, fue humano también. No pisa acá porque es en falso y pisa en otra parte, tú deberías pisar donde pisa Jesús. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta a veces como experimentar, y Jesús no pisó ahí porque era de falso, pero usted, como quien dice: Jesús, ¿para qué? ¿Por qué no pisaría ahí Jesús? Y usted pisa y no pisó donde Jesús pisó. Y entonces, ¿qué va a pasar? Usted pisó y se fue. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Usted y yo estamos llamados a seguir los pasos de Jesús. No hubo pecado en Él. Aquella palabra que les estoy comentando hablaba entonces de que si nosotros habíamos recibido a Jesús en nuestro corazón, nosotros teníamos que imitarlo a Él en cada una de las cosas que hacíamos. Teníamos que parecernos a Él. Y eso es mentiras. Algo es mentira de lo que he dicho. Nada. Todo es totalmente cierto. Y sabes, yo estoy completamente seguro que la intención de mi pastor en aquel momento era que viviéramos en santidad, era que lleváramos una vida recta, que nos pareciéramos, a Jesús. Y eso es lo que tú escuchas normalmente en esta iglesia también, que tú puedas actuar correctamente, amar a Jesús. Y eso era lo que el pastor predicaba, pero yo quiero decirte que por alguna razón, no entiendo por qué, a esta altura de la vida, puedo atribuírselo a muchas cosas. Yo no tomé bien ese mensaje. Y cada vez que yo iba y me hablaban de la obra perfecta de Jesús, yo más lejos me sentía de Él.
porque yo veía a Jesús tan perfecto y yo quería parecerme a Él, pero no podía. Yo veía a un Jesús que daba pasos por un lado, pero yo daba pasos por otro y no seguía sus pasos. Tal vez por mi pecado en aquel momento, tal vez por el velo que tenía en mi mente, tal vez por la indiferencia con la cual yo iba a la iglesia. He dicho en varias oportunidades que toda mi vida fui a la iglesia obligado. Mi papá y mi mamá nos llevaban a los 7 hijos allí y todos nos sentaban, imagínense, 7, 9, no cabríamos en esa hilera. Otra hilera, todos parados, sentados ahí, obligados. Y yo no tenía una actitud, entonces no entendía tal vez cuál era lo que realmente mi pastor quería hablar en aquel momento. Y era que teníamos que ser hombres y mujeres santos. Y al escuchar esta palabra entonces, yo quiero decirte, bueno, cada vez que comparto una palabra, siempre le digo al Señor que me dé la oportunidad de contarles a ustedes, iglesia, cosas que yo haya vivido, para que ustedes no las tengan que vivir. Y cuando pasaron estos años bajo esa palabra de la obra perfecta de Jesús, todos esos años fueron unos años de carga para mí. Fueron años donde estuve muy lejos de Dios, años donde estuve muy lejos del Espíritu Santo, porque como Jesús caminaba recto, yo lo tenía en mi corazón, yo también tenía que caminar recto. Es decir, yo no me podía desviar nada, porque en el momento en que me desviaba, yo ya me sentía lejos de Dios. ¿Alguien aquí se ha sentido lejos de Dios en algún momento? Sea sincero. Muy bien. Los otros, maravilloso que no lo ha hecho. Pero yo tengo que ser sincero. El que uno esté parado aquí no lo hace diferente a ustedes. Yo también hay momentos, y si les estoy contando esto es porque hace poco me sentí lejos. Ahora, Dios no se aleja, los que nos alejamos somos nosotros. Y hubo cosas en mi vida que me hicieron sentir tal vez lejos de Él. Qué bueno por el que no lo ha sentido. No sé si está siendo sincero del todo, pero yo sé que hay cosas en nuestras vidas que de alguna manera nos alejan de Él. Yo quiero hacerlo bien, pero lo hago mal. Y yo peleaba por un lado. Entonces cada 8 días me hablaban de la obra perfecta de Jesús y yo llegaba allí pecador, con cosas en mi mente. Yo quería hacerlo bien, yo peleaba por hacerlo bien, yo quería, pero no podía. Y es ahí donde llegamos entonces al versículo Romanos 7 que usted tiene ahí en la palabra. Y ese es un trabalenguas, le digo yo, porque es algo enredado, pero es la realidad tuya y mía. Mira lo que dice Romanos 7, 19 al 22, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí está conmigo ahí en la palabra? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué dice la ley? Que el mal está en mí. ¿Cuántos quieren fallarle al Señor? Ayer dije lo mismo y media iglesia es que se nota que estaban conectados. Ustedes sí están conectados. Nadie quiere fallarle a Dios, ¿o sí? ¿O quién de nosotros quiere fallarle a su esposa? ¿O quién de nosotros quiere fallarle a sus hijos? ¿O quién de nosotros quiere fallarnos a nosotros mismos? Nadie. Todos queremos seguir a Dios. Todos queremos seguir a nuestra familia, amarlos, cuidarlos. Es lo que queremos. Pero en muchas ocasiones, yo no sé si usted se identifica conmigo, terminamos haciendo lo que no queremos. ¿O eso solamente me pasa a mí? Terminamos haciendo lo que no queremos. Y ese es un versículo interesante. Y voy a ponerle un ejemplo. Colombia juega el martes, ¿cierto que sí? ¿Cuántos saben que Colombia juega el martes? Los hombres sí se la saben, muy bien. Inglaterra, ayer dije Francia y ustedes no me ayudaron. Inglaterra, o sea que va a tocar subirse de esta. Inglaterra, martes, 1 de la tarde. Usted ya sabe dónde voy a estar yo el martes y su esposo, ¿cierto, señora? Y ustedes también, a las mujeres también les gusta. Vamos a poner un ejemplo. Me levanto el martes, yo, Javier, y digo, ¿cuándo serán las 1 para poder ver ese partido? Y mi esposa me llama a las 11 de la mañana. Es un ejemplo, amor, no es que vaya a ser así. Me llama a las 11 de la mañana
Y me dice, amor, ya salí de voy a salir de hacer una vuelta, ¿me recoges? Claro, amor. A mí me encanta recoger a mi esposa. Uno de sus lenguajes es sentirse protegida. Y yo como esposa, y ella lo sabe, me gusta llevarla, traerla, no tengo ningún problema con eso. Ese es parte de mi lenguaje de amor, es ser chofer de ella. Y eso está bien. Lo hago con todo el amor. Y entonces ella me dice, amor, necesito que me recojas. Yo le digo, claro, amor, con mucho gusto. ¿Dónde? Ah, bueno, entonces en tal parte a la 1:30. Y entonces usted dice, pues usted no, yo. Como es su lenguaje de amor y yo quiero amarla todos los días. Sí, amor, hágale, yo voy por usted. Yo voy por usted. Y bueno, llegaron la 1 de la tarde, empezó el partido, arranca ese partido, yo miro el reloj, no, todavía hay tiempo, 1:30, no hay problema. Y arranca ese partido, Inglaterra 1, Colombia 0. Pero espere que no ha terminado. Y sigue el partido, 1-1 a los 15 minutos, 1-1. Y usted mira el reloj, yo miro el reloj y yo digo, no, yo alcanzo a llegar, 15 minutos alcanzo a llegar. Y ese partido se pone bien bueno, Inglaterra 2, Colombia 1. Hubiéramos invitado a predicar a otro. Ay. Con tal no se haya dañado, porque después ¿cómo sigo? Bueno, muy bien. ¿Cuánto vamos? 2-1. Sigue el partido, 2-2. Empató Colombia. Y ahí estamos metidos y se está acabando el partido y todos sufriendo. Nos vamos para penales. No, ¿cómo va a ser? Gol de Colombia. 3-2 ganó Colombia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto ganó Colombia? Ya son las 3 de la tarde. ¿Qué va a hacer usted en la noche? Señor, son las 3. Y entonces yo voy a llegar a mi casa y le voy a decir, amor, porque nos volvemos espirituales, ¿cierto? Y amor, Ani, amor. Y ella me dice flaco, dime flaco. No, pero ahí está enojada. Entonces me dice, hola Javier. Entonces yo le digo, amor, porque no hago el bien que quiero. Yo iba a ir a recogerla, seguro que sí. Y yo les conté, yo quería ir por ella o no. Yo hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, amor. ¿Sí te diste cuenta? No fui. Y si hago, pero entonces aquí me justifico. Y si hago lo que no quiero, amor, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ella me va a abrazar con todo su amor, sí, sobre todo. Iglesia, un ejemplo sencillo. Puede ser hasta bobo, pero así funciona. Tú quieres hacer cosas delante de Dios, pero a veces no puedes hacerlas. ¿Les ha pasado eso? Yo quiero, todos los días sufro. Hay gente que cree que porque uno se para en este lugar somos perfectos. Hay amigos que nos han dicho que nosotros estamos en otro nivel. ¿Otro nivel de qué? Otro nivel de rendir la carne todos los días. Otro nivel de que Dios nos justifique para poder estar parados aquí. Y esa fue mi vida entonces. Todo el tiempo peleando con este versículo, queriendo hacer las cosas, pero no las hacía. Y quiero decirte algo y que lo tome nota, o en su mente o en su corazón. La obra de Jesús es perfecta. Eso no lo voy a quitar. Es totalmente cierto. ¿Sabes cuál es el problema? Es que los imperfectos somos nosotros. Y esta es una iglesia de imperfectos. Alguna vez el pastor Sebastián lo dijo y me quedó aquí grabado también. Esta iglesia es una iglesia de imperfectos. Aquí no necesitamos perfectos. El que se crea perfecto, créame, está en la iglesia que no es. Es de imperfectos. Aún los que nos paramos acá tenemos que doblar rodillas, doblegar cosas en nuestra vida para poder estar aquí. Una iglesia de imperfectos. Y Dios me mostraba para compartirles a ustedes que hay personas en este lugar que se han sentido lejos de Dios. Hay personas en este lugar que tal vez no han establecido fuertemente esa relación con el Espíritu Santo porque se han sentido imperfectos. Tal vez venimos y hablamos mucho de la santidad, pero como no somos capaces de hacerlo, entonces nos sentimos imperfectos y no tenemos cómo ir a presentarnos delante de Dios porque la culpa
nos toma. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos, diga conmigo, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y sabes, esta mañana quería hablarte de eso, de la justificación. Diga conmigo, justificación. ¿Quién vino la semana pasada a la iglesia? Me imagino que todos, ¿cierto? El fin de semana. ¿El pastor habló de qué? De la gracia, muy bien. Qué memoria, muy bien. Y el pastor habló de la gracia. Yo quiero hablarte de la justificación. Son dos cosas diferentes que se unen pero diferentes. Dios puede darte gracia en el trabajo, Dios puede darte gracia en las finanzas, Dios puede darte la gracia de la salvación, pero una cosa es la gracia y otra cosa es la justificación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una cosa es la gracia y otra cosa la justificación. Gracia entonces es el regalo inmerecido. Pero te voy a decir qué significa la justificación entonces, para que usted lo tenga claro y lo lleve en su vida día tras día. ¿Sabes qué significa? Mire lo que dice. Significa que una persona es considerada y tratada por Dios como libre de toda maldad y poseedora de una santidad perfecta. Diga conmigo, perfecta. Se la voy a repetir porque de pronto pues está muy enredado. Justificar, ¿qué es? Que usted y yo somos considerados y tratados por Dios como libres de toda maldad y poseedores de una santidad perfecta. Quiere decir que cuando usted va delante de Dios y se arrodilla, o como usted lo quiere hacer, le pide perdón a Dios, Dios le justifica y a partir de ese momento perdona su pecado y usted es un hombre y una mujer perfectos. ¿Cuántos quieren ser justificados esta mañana? Eso significa, pastor, ¿y usted por qué está hablando de eso? Porque la gente no entiende y la gente sigue peleando con la justificación. La tradición nos enseñó que era con nuestras obras, con nuestras fuerzas, y como cuando no hacemos algo que nos cueste, creemos que no sucedió, porque antes había que ir a no sé dónde de rodillas. No le voy a preguntar quién fue por allá, pero muchos lo hicimos. Antes había hasta que pagar para que nos perdonaran los pecados, o había que írselos a contar a otro. ¿Se acuerda de eso? Y eso fue lo que aprendimos. Y nuestra mente es muy difícil entender hoy que Él nos justifica sin hacer nada. Tú le pides perdón a Dios y Él te justifica. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso por favor al Espíritu Santo. Y le voy a dar 2 puntos para que esa justificación funcione. La primera es que Dios nos acepte como justificados. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y mira lo que termina diciendo: Dios es el que justifica. Yo quiero decirte que el acto de justificar, del perdón de pecados, se hace una sola vez. Haga conmigo así. Haga conmigo así para que se acuerde toda la vida. Steven, así. Eso. Una sola vez. ¿Cómo así, pastor? ¿Pido perdón una vez y no vuelvo a pedir? No. Una vez, cada vez que tengas que hacerlo. ¿Por qué? Porque no sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado. Yo pido perdón al Señor por algo que haya hecho hoy en la mañana y llego a la casa y vuelvo y me acuerdo y vuelvo y digo: Señor, perdóname otra vez. Y al otro día vuelvo y me levanto y vuelvo y digo: Señor, si es que eso que hice ayer, y sigo pidiéndole perdón. ¿Cuántos perdones van? ¿Eso qué implica? ¿Qué muestra? Que yo no he entendido que ya fui justificado por la sangre de Jesús completamente. ¿Estamos claros con eso? Usted y yo tenemos que entender que cuando Dios perdona no es como nuestro perdón, que es como progresivo, como a medias. Alguien te hace algo y tú dices: bueno, te perdono, pero ahí vamos mirando. Entonces Dios no funciona así. Dios te perdona y dice claramente en Isaías que Él tira los pecados, que por amor a Él mismo los tira allá al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. Pastor, entonces usted me está invitando a que pequemos porque no hay problema, al otro día le pido perdón. Nunca estoy diciéndole eso. ¿Sabe por qué? Dice Romanos 6:1: ¿qué diremos pues? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde?
Y mira lo que dice Pablo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nunca. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y es que cuando tú te sientes justificado por Dios y te sientes perdonado, más te acercas a Dios, y entre más te acercas a Dios, menos quieres fallarle a Él. Entonces comportamientos en tu vida empiezan a cambiar. Cuando tú estás lejos de Dios y tú no te sientes justificado y salvo y perdonado, tú te sientes lejos, entonces no hay cambios en tu vida. Pero si tú estás convencido, yo estoy convencido de que lo que hice ayer, Dios me lo perdonó ya hoy. Yo hoy soy un hombre diferente y no quiero volver a repetir lo que hice ayer. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Así actúa la justificación. Y así espera Dios que tú y yo lo entendamos. Y el segundo punto, entonces, el primero es que Dios sea quien justifique. Pero el segundo es tal vez el más importante. Porque nada ganamos que Jesús haya hecho lo que hizo en la cruz, pero tú no lo aceptes. ¿Y sabes cuál es el segundo? Que la experiencia o la seguridad de nosotros como pecadores tiene que estar y reconocer que somos justificados por Él. Vuelvo y repito, si yo hice el pecado ayer y le pedí perdón, tú eres el primero en que debes ya olvidarte de Él y ya pediste perdón. La palabra es muy linda porque dice que nosotros, para entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como ¿quién? ¿Como quién, iglesia? Como los niños, ¿cierto? ¿Y cómo es un niño cuando comete la falta? Tú lo regañas, lo sancionas, él llora. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado con mi hijo. Y llora y se limpia las lágrimas y vuelve y sigue como si nada. ¿Han visto eso en los hijos o no? Así funciona el reino de Dios. Dios no tiene problema en que tú vayas delante de Él y le pidas perdón, limpies tus lágrimas, y Dios ya lo olvidó y sigue siendo tu papá. ¿Cuántos reciben esa palabra? Él sigue siendo tu papá, no importa lo que hayas hecho. Esa es la justificación. Eso es lo que Dios quiere enseñarte esta mañana. Si tú has venido con problemas, tal vez no has seguido los pasos de Jesús, tal vez ni siquiera la ruta, Jesús va para allá y usted va para otro lado. Yo quiero decirte esta mañana que por gracia somos justificados, pero esa justificación implica una santidad completa. Cuando Jesús nos justifica, dice la definición, que es como si tú y yo hubiéramos cumplido todas las leyes, todas las normas. Y quiero terminar contándoles algo. Bueno, es importante, cuando tú sientes el perdón de Dios, ya la culpa no está. Si la culpa está, es porque todavía tú no has recibido esa justificación de Dios. Y quiero terminar entonces contándote algo que pasó con nuestro hijo. Alguna vez lo conté en un encuentro, permítame repetírselo. Tenía 4 años, Jerónimo. ¿Cuántos conocen a Jerónimo, mi hijo? Por ahí lo han visto, ¿cierto? Y Jerónimo me ha enseñado muchas cosas, siempre lo digo, porque puedo verme desde la posición de papá a hijo. Y eso es importante que usted lo empiece a evaluar. Cómo funciona tu relación con tu hijo, es la misma relación que Dios actúa con nosotros. Y Jerónimo a los 4 años, hoy ya va para 8 años, a los 4 años de edad me acuerdo que se portó un día muy mal, había cometido un error de esos que suele cometer, después de haberle dicho pórtese bien, no haga esto, ¿le ha pasado eso, papá? Y pórtese bien, y bueno, no lo hizo, y eso merecía una sanción. Qué dolor castigar los hijos. ¿A cuánto les da dolor castigar los hijos? ¿Cierto que sí? Pero ¿cuántos saben que es necesario castigar los hijos? Hay que formarlo. Mi intención es que crezca como un hombre recto, y tuve que castigarlo, y con el dolor del alma hice todo mi proceso. Hemos leído libros con mi esposa, cómo se castiga, se cierra la puerta, el barazo, y yo le pegué ese barazo al niño con todo el dolor del alma, y él empezó a llorar muy fuertemente. Y yo me extrañó en ese día porque él lloraba muy. Jerónimo es un hombre muy fuerte, y él lloraba muy fuerte, y había como un dolor en su corazón, y yo lo abracé a Jerónimo también. Mi intención de abrazarlo, como dice el manual, era edificarlo, fortalecerlo, restaurarlo, decirle que yo lo amo, que me toca castigarlo por formarlo. Pero sabes, hubo algo especial que mi hijo dijo allí a los 4 años que cambió mi vida y mi concepto de lo que es la justificación de Dios, la justificación a través de Jesús.
Cuando mi hijo estaba llorando allí después de su falta, yo lo tenía abrazado. Él me dijo: papá, yo no quería hacerlo. Me dijo: papá, yo no quería hacerlo. ¿Y sabes qué me dijo después? Me dijo: papá, hay algo en mi mente que no me deja. Ese momento yo entendí que Jerónimo estaba empezando a vivir lo que yo vivo todos los días. Que yo quiero hacer las cosas bien, pero termino haciéndolas mal. Y aprendí de mi hijo, que tuvo el valor de decírmelo y decirme y confesarme tal vez algo que yo ni siquiera había hecho con Dios. Y fue capaz allí en el llanto de decirme: mi mente no me deja. Yo quiero hacer las cosas bien, pero mi mente no me deja. Yo no sé si a usted le ha pasado esto esta tarde en su vida. Yo no sé si usted ha luchado con cosas en su vida. Yo no sé si usted necesita la justificación de Jesús hoy. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que allí donde estás seas valiente como mi hijo, y que tú puedas decirle a Dios Padre, como si fuera la misma situación que te conté. Tú puedas decirle: Señor, yo quiero hacerlo, pero mi mente no me deja. Dile: Señor, yo he luchado por hacer las cosas bien, por no alejarme de ti, Señor, por creer en este ministerio que me has dado. Tal vez yo he luchado, Señor, por no juzgar la gente, lo que tengo, lo que no tengo. Yo he luchado, Señor, por no ir a esas páginas donde no tengo que ir, por no llamar a la que no tengo que llamar, Señor. Yo he luchado, Señor, con mis emociones. Que tú le puedas decir esta tarde: yo he querido, Señor, pero no he podido, Padre. Y mientras le adoramos, simplemente habla con Dios.
si usted necesita ser justificado esta tarde, póngase sobre sus pies. Si usted tiene la misma lucha que yo he tenido, la misma lucha que mi hijo tenía en aquel momento, póngase sobre sus pies. Y sabes, yo recuerdo de aquel momento cuando mi hijo me dice esto, que le abracé. Y cuando le abracé y él me dice esto, la verdad es que yo ni me acuerdo qué fue lo que hizo. No te miento cuando te digo, yo no me acuerdo qué fue lo que hizo. Y sabes, así funciona Dios. Así opera Dios. Si tú te sientes justificado por Él, Dios ya no se acuerda más de lo que hiciste. Así que Padre, yo oro, Señor, para que tú te acerques a cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, revélanos. Tú no juzgas, tú revelas lo que hay en nuestro corazón. Tú nos escudriñas, Padre. Muéstranos que no te gusta, Señor, y justifícanos. Justifícanos, Padre, en el nombre de Jesús. Lávanos con tu sangre, Señor, y haznos perfectos, Señor. Haznos cumplidores, Espíritu Santo. Promesa de parte de Dios para ti, para que te vayas para tu casa. Dice Proverbios: torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. ¿Cuántos justos hay en este lugar? A él correrá el justo y será levantado. Dios te ha justificado, Dios te ha levantado. Así que afirma tu relación con Dios, afirma tu relación con el Espíritu Santo. Él está ahí siempre dispuesto a amarte y a cuidarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Iglesia, les amamos. Un camino con Jesús por recorrer. Dios les bendiga. Fui creado para amarte.